Bueno, no necesita presentación, todos la conocéis, pero como queda grabado, la doctora Karina Acevedo Whitehouse, doctora en medicina veterinaria, una gran investigadora. Con vosotros la doctora Natalia Karina Acevedo Whitehouse y el título de su ponencia, Mecanismos de acción de las vacunas genéticas que explican el incremento en la incidencia del cáncer. Muchas gracias, Karina. La palabra es tuya. Me pidieron que espere. ¿Vale? Ok. Bueno, pues gracias por estar aquí y gracias, Natalia, por la invitación de nuevo. Me parece muy importante tener espacios para hablar y exponer y explicar con evidencia algunos temas que se están comenzando a ver de manera muy evidente y que es necesario desde la perspectiva científica el poder explorarlo, ¿no? Entonces, muchas gracias por este espacio. Y la charla que voy a dar, espérame un segundo, es Mecanismo de acción de las vacunas genéticas, ¿cuál es su relación con el incremento en la incidencia de cáncer? Una pregunta sumamente relevante. Entonces, tenemos con nosotros, ahí está. Tenemos ahorita con nosotros a algunos reporteros de La Sexta. Y bueno, yo no me lo esperaba, ¿no? Esto es un evento académico, científico, médico, jurista. No es común en mi gremio, en el gremio académico, que despierte el interés de los reporteros, de los periodistas, pero están aquí. Y me pareció importante su presencia, ¿eh? Porque al final este tema es de tanta relevancia que es importante que salga. Y lo que pude charlar con ellos hace rato fue que lo que es esencial es que se presente la información sin sesgos. Es decir, que no se utilicen algunas de las cosas que se dicen fuera de contexto para que pueda ser utilizado como si fuera una evidencia que sustenta un dogma, hacia un lado o hacia el otro. Eso no es lo que buscamos. Y me dieron confianza, ambos, ¿no?, de que realmente su interés es reportar, hacer su trabajo, reportar lo que está ocurriendo aquí. Y tal vez les interese lo suficiente lo que aquí presentamos para que investiguen más y ayuden a que se difumine la pregunta, que se disemine en la población aquí en España esta pregunta tan relevante de cómo puede ser que esté dándose este incremento en los casos de cáncer. Así que muchas gracias por la presencia de La Sexta. Bueno, gracias. Entonces, quiero darles un poco un contexto de mi formación porque me parece importante. Por supuesto que podrían decir qué hace una médica veterinaria o zootecnista charlando aquí en un congreso médico, científico, jurista en relación a el COVID y las vacunas COVID. Cierto, esa es mi formación y lo digo a mucha honra porque me ha dado una formación muy sólida en temas que no necesariamente comprendería o incluso hubiera sido formada de esa manera si hubiera estudiado medicina humana, por ejemplo. Entonces esa fue mi licenciatura, mi tesis fue en patología, después hice una maestría en ciencias enfocada en ecología de enfermedades infecciosas y mi doctorado fue con una tesis en inmunogenética. Posteriormente hice 6 años de postdoctorado en epidemiología. Y actualmente soy profesora investigadora en la Unidad de Microbiología Básica y Aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Llevo casi 15 años allá impartiendo las cátedras de virología, epidemiología, inmunología ecológica y simbiosis microbianas.
Y mi investigación, en mi grupo, llevo más de 20 años investigando aspectos de plasticidad inmune, epidemiología molecular, inmunogenética, microbioma y salud, y cáncer en modelos no tradicionales. Y sí, trabajo yo con poblaciones silvestres, con fauna silvestre. Son modelos de estudio. Yo me enfoco en mamíferos, es lo que a mí me interesa. Son modelos de estudio. Entonces podría decirse que lo que hago, que involucra trabajo de campo, trabajo de laboratorio, me permite tener una visión bastante amplia y tal vez esa visión, creo, me ha ayudado a tener una comprensión, no digo que completa, por supuesto que no, pero una comprensión de muchos aspectos de lo que está ocurriendo actualmente. Así que yo lo veo como una ventaja trabajar con especies no tradicionales. Esto que ven ustedes aquí es un carcinoma urogenital tremendamente agresivo que afecta al lobo marino de California. Es raro que haya cáncer en poblaciones silvestres, muy raro. Llega a haber por exposición a pesticidas, por ejemplo, eso pasa con las belugas en Canadá, pero que 1 de cada 4 organismos adultos a los que se les practica una necropsia luego de que varan en las playas de California tenga esto, es muy atípico. Así que se ha vuelto un muy buen modelo para entender procesos de transformación oncogénica espontáneos en una población. Y tiene muchas similitudes con el carcinoma cérvico-uterino. Incluso fue propuesto el lobo marino de California como un modelo para entender y estudiar la transformación cancerígena en el carcinoma cérvico-uterino. Y quiero contarles aquí una anécdota de algo que me dijo un profesor de patología cuando estaba yo iniciando el doctorado y que se me quedó muy grabado. No es linda la anécdota, pero no se les va a olvidar nunca. Él decía que encontrar la causa de algo, de una enfermedad, de la causa de una muerte, era como entender lo que pasaba con un perro al cual le ponías una mochila y lo metías a nadar a un lago. Entonces el perro nadaba. Lo regresas a la playa y le pones una piedra en la mochila y lo pones a nadar. Y el perro nada. Lo regresas y pones 2 piedras. Le cuesta más trabajo. Y así te la pasas hasta que de repente el perro se ahoga. Les dije que no era linda la historia. El perro se ahoga. ¿Cuál fue la piedra que lo mató? ¿Cuál fue la piedra que lo mató? Entender el proceso de transformación cancerígena es completamente semejante a esa historia. ¿Okay? Entonces, hablar de causalidad se vuelve muy complicado, pero nos encanta a los humanos lo lineal. Si A, entonces B. Y la enfermedad es infinitamente más compleja que si A, entonces B. Son muchos factores, es mejor hablar de factores de riesgo, factores determinantes, que en conjunto pueden ayudarnos a entender por qué ocurre algo, por qué en esta persona ocurrió y en esta otra no. Y eso aplica para entender COVID y aplica para entender los efectos que estamos viendo con estos productos genéticos. Así que, cáncer. ¿Qué es lo que lleva a que una célula se vuelva cancerígena? ¿Y qué implica ser una célula cancerígena? Entonces vamos a ver durante esta charla algunos conceptos que quizás algunos digan, ¡ay, no, es demasiado pesado, demasiado intenso! Pero tenemos que verlo para entender lo que está pasando. Tenemos que recordar lo que es el ciclo celular. Normalmente las células se encuentran en descanso. Es un descanso relativo, porque tampoco es que estén dormidas, tienen un metabolismo, están expresando sus genes, etc. Pero no están dividiéndose. Esto de entrar en mitosis, es decir, realizar esta división celular, opera en nuestras células de manera tremendamente coordinada, es muy estricta. Los procesos que regulan la división celular son más laxos cuando nos estamos formando. Y se los mencionaba en la primera charla, o la segunda, ya no me acuerdo. ¿Cómo es que una célula, que es la que se forma originalmente dentro del útero cuando se da esa fertilización, esta célula diploide que se forma porque se juntaron esperma y óvulo, cómo puede dar lugar a un bebé que está lleno de células? Es una belleza entenderlo. Implica que de una se forman 2, luego 4 y así nos vamos hasta llegar a tener
un organismo completo con células diferenciadas. Tienen distintas formas, distintas funciones. Eso es un programa de desarrollo y está tremendamente regulado. Entonces, cuando entra en división celular, cuando le toca a esa célula hacerlo, está controlado. Y si una célula en ese proceso es dañada o no está haciendo caso de este proceso, entra en muerte celular, una apoptosis, muerte celular programada, o es identificada por efectores inmunes como los que describió la doctora Roxana Bruno y es destruida. Eso pasa en todos nosotros, todos los días. Cuando yo doy clases de virología y estamos hablando acerca de respuestas inmunes y virus, siempre les comento que necesitan, bueno, no sé si necesitan, yo lo recomiendo diariamente agradecerle a sus linfocitos NK, a las células NK, porque diario hacen una revisión de sus células, detectan aquellas que no están expresando lo que tienen que expresar, que es muy común que cuando están ya alteradas no lo expresen, y las matan. Todos los días tenemos mecanismos de oncovigilancia y eso solo funciona cuando nuestro sistema inmune está sano. Y por eso el cáncer, en esencia, cualquier tipo de cáncer, refleja una profunda supresión inmune. Es un problema de una supresión inmune. Entonces, cuando tenemos cáncer, la célula que ya tiene daño deja de hacerle caso a este programa, a este control en la división celular. Y hay otras cosas que va a dejar de hacer. Va a empezar a proliferar de manera descontrolada, su supervivencia se vuelve prioridad. Normalmente las células, cuando no hay estos procesos cancerígenos, son muy altruistas, porque hacen todo para que el organismo multicelular siga estando. Una célula de piel no se aferra a la vida diciendo, no me quiero matar, no. Si le toca entrar en apoptosis, lo hace, porque lo importante es el organismo completo. Y en cáncer lo que ocurre es que la célula alterada dice, no, bueno, dice es un decir, ¿no? Pero no, la supervivencia es la mía. Lo demás no me importa. Entonces eso cambia. Empieza a perder su identidad. Qué curioso, ¿no? Las analogías, como es afuera, es adentro. La célula cancerígena pierde su identidad, ya no sabe lo que es. No sabe si es hepática, si es cardíaca, si es de piel, no importa, y no va a ser su función adecuada. Monopoliza recursos, como un adolescente anárquico. Todo es para mí. Eso también lo hace. Empieza a degradar el ambiente y no quiere ya estar en comunicación con las otras células. Entonces, los principios básicos de la vida multicelular se pierden cuando comienza el cáncer. Eso es bien importante entenderlo. Ha habido un cambio muy marcado en la incidencia, es decir, el número nuevo de casos de algo, en este caso de cáncer, en relación al tamaño poblacional en un tiempo dado, en el mundo, entre 1999 y 2019 para cáncer. Entonces podemos ver, por ejemplo, en esta zona del mundo, incrementos inusitados, muy marcados en este tiempo. Hay algunas regiones que no están desplegando un cambio tan radical en la incidencia hasta el 2019. Es decir, teníamos ya una tendencia de incremento marcado en algunos lados. En 2022, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que tiene que ver con la OMS, reportó más de 14 millones de casos nuevos de cáncer en 2022. ¿Es mucho? ¿Es poco? 14 millones, bueno, siempre depende comparado con qué. O sea, esos datos son relativos, pero lo que intento decirles es que no es una situación, el cáncer, que podamos decir, es muy infrecuente que ocurra. Ocurre, por supuesto, y ha habido en muchos países un incremento marcado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer? Tenemos algunos que son endógenos. Serían factores de riesgo no intrínsecos, pero endógenos, como tu edad, por ejemplo. Hay más propensión conforme alguien envejece para muchos tipos de cáncer, no para todos. Y pues digamos que es endógeno y es parcialmente modificable, pues porque tampoco puedes decir
Bueno, tengo 70 años, quiero tener 40, ¿no? No puedes hacer eso. Parcialmente modificable, ¿por qué? Porque puedes cambiar tu estilo de vida de manera que aunque tengas 70, tengas un sistema inmune más sano. Eso sí puedes hacer, ¿no? Susceptibilidad genética, pues eso tampoco puedes cambiarla. Cómo está trabajando tu maquinaria de reparación de ADN, cantidad de hormonas que tenemos, etc. Tenemos los exógenos, que es aquello a lo que yo estoy expuesto, y eso claro que lo puedo modificar, por supuesto. Y hay factores de riesgo intrínsecos, que tiene que ver esto con errores azarosos que se dan cuando una célula entra en mitosis. No es perfecto el copiado del genoma, es bastante bueno, una tasa de error baja, pero puede haber errores de manera intrínseca. Entonces, esos serían los factores de riesgo. Y ahora la pregunta que quizás los dos periodistas que están aquí estén pensando, y sería muy válido, es, ¿pero cómo me puedes decir que una vacuna podría ocasionar o estar asociada a cáncer? Una pregunta muy válida. Y la respuesta primera es que no se trata de vacunas. Estas no son vacunas. Lamento mucho que la comunidad de periodistas y de reporteros no haya podido comprender ese tema central. Era indispensable entender que no son vacunas. Se trata de terapia génica. Y a lo mejor pensarán, no, está equivocada Karina, terapia génica es cuando toman un gen y lo meten en otro lado, lo cortan y ya está. ¿Qué no era eso el CRISPR? ¿No? Mucha gente ha escuchado hablar de CRISPR ahora. Quizás no saben lo que implica, pero lo han oído hablar. Sí, ese es un tipo de terapia génica, pero hay muchos. Bueno, vale, pero ¿cómo podría una vacuna ocasionar o estar asociada a cáncer? Ya dijimos, no es una vacuna, es terapia génica, y hay dos formas en las cuales va a poder hacerlo. Uno relacionado con el compuesto activo, que es ARN mensajero sintético modificado en nucleótidos, y otro por la proteína que se produce como consecuencia de esas instrucciones. Y esta asociación es directa e indirecta. Vamos a ver ahorita a qué me refiero. Entonces, la vacuna de ARN mensajero, o esta inyección de ARN mensajero sintético modificado, sea de Pfizer o sea de Moderna, se trata de moléculas de ARN mensajero sintéticos rodeados de nanolípidos y que tienen la información del gen S, es decir, que codifican para la proteína spike completita. Aquí está. Y aquí tenemos la caperuza, una región metilada en este extremo 5' y la colita de polias. En otras palabras, es un transcrito que está listo para que nuestros ribosomas puedan leerlo y volverlo proteína. Está listo para eso. Y lo que se nos dijo era que una vez que esto se inyectara a nivel muscular, iba a haber una inflamación ligera aquí, suficiente para llamar la atención de células inmunes innatas, macrófagos, células dendríticas, que estos iban a migrar a los nódulos regionales, los nódulos linfáticos regionales y presentar esos antígenos que nuestras células iban a estar expresando. Y esto es el esquema, es un modelo al final muy lindo de qué es lo que pasaba. Aquí está, estos nanolípidos que tienen moléculas, entran en la célula, el ARN mensajero es expuesto aquí, va a los ribosomas, genera la proteína, esta tiene ciertas señales que lleva a que haya cambios aquí en este aparatito, digamos el proteosoma, y es expresado a través del MHC y todos contentos y, como dicen, y comieron perdices, ¿no? Eso es en esencia lo que se dijo. El asunto es que es más complicado que eso. Esto es una publicación del 2022 de Su y colaboradores donde explica los tipos de terapia génica que hay. Y claro, tenemos distintos tipos. ARN interferente es una forma en la cual se puede hacer terapia génica. Aquí está el famosísimo CRISPR-Cas y ellos mismos ponen la vacuna de ARN mensajero. Lo único que hice con esta imagen fue escribir estos nombres en español. Todo lo demás está idéntico. En otras palabras, esta tecnología es terapia génica, no es contencioso lo que estoy diciendo. Y el asunto es, y quizás nuestros compañeros periodistas podrían plantear esto a sus lectores, ¿por qué se nos dijo que era una vacuna si era terapia génica? Y la respuesta es muy sencilla. Si a ustedes se les hubiera dicho, por favor ven a que te aplique una inyección de terapia génica, ¿hubieran ido corriendo a recibirla?
Su silencio lo tomaré como un no, o al menos como que lo están pensando. Las palabras importan. Si nos hubieran dicho a nivel masivo, son inyecciones de terapia génica, más personas hubieran dicho, espérame un segundo, porque no sé si quiero que me inyectes eso. Las palabras importan. No es contencioso lo que estoy diciendo. Son terapia génica. Porque la definición de terapia génica es la administración de ADN o de ARN foráneo para que se logre una expresión propia de un gen específico. Esa es la definición. Les pongo aquí una referencia, pero hay muchas que hablan de lo que es la terapia génica. Por lo tanto, administrar ARN mensajero sintético que codifica para una proteína y te la doy para que entre en tus células es terapia génica. Ahora, ¿cuántas de estas moléculas contienen estos productos? Porque una cosa es dibujarlo y ahí parecería, bueno, pero son poquitas moléculas, ¿no? No, son muchas. De acuerdo a Pfizer, esto fue publicado en el 2024, en cada dosis, que es 0.3 mililitros, 300 microlitros es lo que inyectaban, contiene 13,000 millones de moléculas de ARN mensajero sintético. Aquí obviamente no van a dibujar 13,000 millones, pero son un montón. Y Moderna es un tanto peor. 40,000 millones de moléculas de ARN mensajero sintético es lo que recibe cada persona en una inyección. Que recibe ese número de esto, rodeado de las moléculas monolipídicas. Bueno, entonces, estamos hablando de la escritura. Y aquí hay un error, perdón, se me fue y no lo corregí, pero la escritura de los nucleósidos es AGCU, ¿ok? Por favor, cambien esto por una G, ¿vale? Y lo que implica todos estos son nucleósidos, o si les pongo un grupo fosfato, es un nucleótido, ¿vale? Entonces aquí tengo un nucleósido, una uridina, y esto que ven ustedes de este lado es la N1-metil pseudouridina, que se escribe con esta notación. ¿Y qué es la N1-metil pseudouridina? Bueno, ahorita abordaré lo que es, pero antes de eso necesito que queden claros algunos puntos. En general, si ustedes han visto mis presentaciones, saben que no me gusta poner mucho texto. En general me desagrada, pero aquí me parece importante, ¿vale? La inmunización basada en terapia génica nunca fue utilizada afuera de los ensayos clínicos ni fue aprobada o autorizada antes de diciembre del 2020. Nunca. Por lo tanto, había, y todavía hay, datos limitados sobre seguridad, biodistribución y farmacocinética. Y le pongo un asterisco porque las agencias autorizadoras tenían, aunque era limitada, esta información. El resto del público no lo tenía. Por lo tanto, había y hay una ausencia de datos sobre los efectos benéficos y nocivos a mediano y largo plazo. No puedes saber algo que aún no has hecho. ¿Cómo podrías hacerlo, no? Y tampoco hay datos, ni había en ese tiempo que se autorizaron, sobre la posibilidad de daño tóxico al genoma, genotoxicidad y carcinogenicidad. No había datos tampoco sobre efectos potenciales transgeneracionales. En otras palabras, se inyecta a una madre, ¿puede haber un efecto en el hijo? Eso no se sabía, ¿no? Ni había datos sobre ¿y qué pasa si recibo una y otra y otra y otra dosis? Tampoco lo había. No había datos sobre la acumulación de nanopartículas lipídicas. Y esto es relevante de considerar antes de seguir con lo que les quiero decir, porque más de 2,000 millones de personas en el mundo han recibido al menos una dosis de ARN mensajero sintético. Más han sido inoculadas, pero me estoy refiriendo específicamente a Pfizer y Moderna. El número es difícil de tener con mucha certeza. No todos los países indican cuántas personas han sido vacunadas con qué producto, pero más o menos es un estimado. Y en España, de acuerdo a datos oficiales publicados hasta el 2023 en la página de Our World in Data, que cura la Universidad Johns Hopkins, 41,350,000 personas habían recibido uno de estos productos. De acuerdo a ellos, esto corresponde al 86,4% de la población. Eso me parece fuerte. Ahora, esta cantidad no necesariamente fue con Pfizer. Pero de acuerdo a datos de sanidad del gobierno español, el 1 de marzo del 2022 se habían aplicado casi 67 millones de dosis de Pfizer.
Es decir, que lo que más recibieron estas personas es Pfizer. ¿Okay? No puedo decirles exactamente cuánto de esto corresponde, pero de acuerdo a estos datos podemos ver que es muy común. Entonces, cuando yo di esta charla hace un poquito menos de un mes en Chile, yo hablé acerca de 15 mecanismos independientes y posiblemente sinérgicos que podían ayudarnos a entender por qué está ocurriendo el cáncer, por qué se está reactivando y por qué se está dando tan rápido. Ahora son 16. Quiero que entiendan eso, ¿no? Muy rápidamente está cambiando lo que se publica y que podemos entender. 16 mecanismos. Y para que quede muy claro con nuestros compañeros allá atrás, no estoy diciendo, por lo tanto, esto le pasa a toda la gente que lo tuvo. Claro que no. Estoy diciendo que hay mecanismos que han sido estudiados de forma seria, con publicaciones revisadas por pares, en revistas científicas, que están explicando de qué forma puede pasar. Eso es lo que me importa que quede muy claro. Entonces, esta imagen ya la hemos puesto varias veces porque es muy importante entender qué le pasa a este ARN mensajero sintético que tiene estas N1-metilpseudouridinaas una vez que entra en el citoplasma. Entonces, algunas de estas cosas ya las conocemos, algunas las hemos hablado, pero quiero explicarles en relación con esta oncogénesis. Entonces, recuerden esto, la cantidad que hay. Y recuerden que además de la cantidad, estamos hablando del el N1-metilpseudouridina. Esto, que les dije ahorita, les explico qué es, no existe en la célula eucariótica. Hay pseudouridina, sí hay. Más o menos 0.2 a 0.6% de todos los ARNs mensajeros de las células de eucariontes son de este estilo. Es una modificación, pero esta no la tenemos nosotros, no existe, eso es muy importante entender. Hay distintas modificaciones que se pueden hacer al ARN y ¿por qué motivo se haría esto? Y también pueden existir de manera natural, ¿no? Porque vuelve a este transcrito, a este ARN mensajero muy resistente a la degradación. Y algunos organismos, como hongos, por ejemplo, tienen una habilidad de generar más de estos transcritos de ARN mensajero modificados para que duren. Pero este no lo tenemos. Entonces, lo que yo puedo, no lo tenemos. Lo que yo les voy a explicar ahorita tiene que ver con este. No les puedo decir algo de lo que se ha estudiado en el pasado en relación a algo que no existía, ¿no? Entonces, la pseudouridina se forma en condiciones de estrés celular severo. Cuando una célula está estresada, entonces esta pseudouridina va a formarse de manera un poco más común. Y eso lo que hace es cambiar la estructura secundaria de esta molécula y afecta la traducción, ya sea para que no se pueda expresar o casi siempre para que se exprese mucho. Eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Y esto que ven ustedes aquí, que obviamente no busco que lo lean, pueden si quieren, ¿no? Pero esto es la secuencia completa del gen Spike de SARS-CoV-2, ¿okay? Completa. Y aquellos que tengan buena vista y sean observadores van a ver que este simbolito está aquí en lugar de las U's o las T's, ¿no? Aquí. Cada una de esas bases está cambiada. No es 0.2 a 0.6%. El 100% de las bases está cambiada. ¿Ok? Eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, les dio el premio Nobel. Algo hace esa modificación, sí, por supuesto. Vuelve muy estable a la molécula, hace que la traducción, es decir, el paso de ARN mensajero a aminoácido, a cadena de aminoácidos, sea por mucho tiempo y que no sea degradado y pueda usarse muchas veces el mismo transcrito. Eso es lo que hace. Y además bloquea una respuesta innata de la célula, que lo que haría, como bien explicó Roxana, es decir, aquí hay algo que no debe de estar y entonces activo y voy a empezar a expresar incluso más enzimas que podrían degradarlo, pero no puedes hacerlo porque está con esta modificación. El resultado se queda mucho más tiempo dentro de la célula. ¿Eso está claro? Vale. Entonces, eso implica que después de recibir estas moléculas,
se van a acumular por mucho tiempo y van a estar siendo leídas generando la proteína por mucho tiempo y va a ser difícil degradarlo. Y eso tiene consecuencias. A toda acción corresponde una reacción, lo aprendimos desde la primaria, ¿no? Y esa reacción que se va a dar tiene mucho que ver con la activación de sensores inmunes. Y hay uno en particular, además de los que explicó Roxana hoy en la mañana, muy importante para entender el cáncer, el incremento en la expresión de este receptor tipo TOL número 7, TLR7. ¿Por qué? Porque esta molécula, su sobreexpresión, se sabe que promueve la proliferación de células tumorales. Se ha usado con un modelo de cáncer de páncreas. Entonces se sabe que un incremento sostenido en TLR promueve que proliferen estas células que ya están con un cambio. Acuérdense lo que dije al inicio, un cambio, una modificación, esas células empiezan a proliferar. Ahora, hay que tomar en cuenta, y se los dije en la charla de ayer, que hay ARNs degradados en estos viales. ¿Por qué hay ARNs degradados? Bueno, puede haber muchos motivos. Porque no se siguió la cadena de frío adecuadamente, porque fueron mal hechos con la manufactura, no importa. Cerca del 50% de esas moléculas, de las 13.000 millones de moléculas, está degradado. 25 veces arriba del límite de la EMA. Eso se sabe desde inicios del 2021. Y el problema es que este ARN degradado lleva todavía más a una expresión de TLR7. Entonces, tenemos por dos vías el que se incrementa la expresión de TLR7. Y aquí vemos unas cascadas de señalización de todas las moléculas que están implicadas en lo que al final va a ser incremento de TLR7 y de otras moléculas. En general, eso lo que hace es llevar a la célula o las células, porque esto está pasando en más de una, ¿no? Por supuesto, a un estado proinflamatorio. Qué curioso, ¿no? Hablar de inflamación si es una célula. Claro, pero la inflamación inicia en la célula, así que la célula tiene un estado proinflamatorio sostenido. Y muy probablemente ustedes han escuchado a lo largo de su vida de que es buena idea, por ejemplo, tomar vitamina C. ¿Por qué? Porque es un antioxidante. Sabemos de manera intuitiva de que es bueno tomar antioxidantes, ¿no? Porque no es bueno tener una oxidación constante, ¿no? Lo sabemos de manera general. Bueno, tiene mucho esa historia, muchas aristas ahí, pero sí es cierto que en general las especies reactivas de oxígeno no son muy buena idea tener producidas de forma endógena por la célula. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno que se están generando por el estado proinflamatorio sostenido, se sabe que son claves en inducir metástasis. Entonces ya tengo células que pueden estar transformadas y cuando mantengo un estado de alto de especies reactivas de oxígeno generadas por un estado proinflamatorio, entonces es más fácil que se dé una metástasis. Ahora, vámonos a otro tema que también fue mencionado hoy por los dos ponentes previos. Puede modificar el genoma de las células que transfecta y yo sé que muchos periodistas, que aquellos que trabajan para agencias verificadoras de datos y demás han sacado muchas veces estos mensajes de no es cierto, no puede modificar el genoma, es ARN, el genoma es ADN. Y confieso que yo misma a finales del 2020 llegué a decir, no creo que eso pueda pasar. Y yo ahí pequé de arrogancia y lo reconozco. Estaba hablando desde una ignorancia profunda del tema. Pero el asunto con la ciencia es que necesitamos tener cuidado de evitar caer en dogmas. Es muy importante porque puede ser que el conocimiento vaya cambiando y también puede ser que yo no sepa. Siempre es mejor decir no lo sé. Y en este caso el decir no, simplemente no puede modificar, pues es ARN, además no va a entrar al núcleo, quedó muy corto. ¿Por qué? Porque la presencia de este ARN mensajero activa estos elementos endógenos. Es un estresor dentro de la célula. Y tenemos millones de años, ¿no? Los vertebrados 450 millones de años de estar lidiando con la presencia de ARN y ADN foráneo. Tenemos mecanismos que dicen, cuidado, aquí hay algo que no debe estar. Y uno de esos mecanismos es la activación de estos elementos endógenos. ¿Qué hace esto que se conoce como LINE? LINE 1 es su acrónimo.
lo tenemos nosotros dentro del genoma. Aquí está representado el genoma y aquí sería como una ampliación y todo esto sería line. Cuando se activa, genera un transcrito, un ARN mensajero, esto sale, es leído por los ribosomas y genera un complejo de proteínas que lo que hace es pegarse a otros ARNs mensajeros o a él mismo, volverlos ADN de doble cadena y meterlos al genoma, cortar y pegar en otro lado. Sería el equivalente funcional de un CRISPR-Cas, el equivalente funcional, no digo que sea lo mismo. Es una manera de tomo material genético, ARN, lo vuelvo ADN y lo meto. Eso se sabe desde hace mucho tiempo y el asunto con Line 1 es que está expresado cuando estamos formándonos como embriones y es muy importante, ayuda a generar mucha diversidad en ese genoma. Es bueno y luego se calla y no es bueno que se nos esté expresando, a menos de que alguno aquí se identifique como una quimera. No es bueno que se esté expresando porque nos daría muchos cambios, ¿no? Y eso es lo que pasa dentro de la célula cuando persiste el material genético foráneo. Y esto se supo por la publicación de Zhang y colaboradores en el 2021 que vieron que la presencia sostenida experimental de SARS-CoV-2 podía activar a Line, el genoma que es de ARN, podía activar a Line y ocasionar una inserción de un fragmento de ese genoma. Estamos hablando de un genoma de 33,000 bases. Un fragmento de ese genoma lo podía integrar. Estaba estudiando los Zhang, no tiene nada que ver esto con las vacunas, él lo estaba estudiando tratando de entender si este COVID largo podía ser explicado por el hecho de que se estuviera integrando el gen de Spike y la persona siguiera produciendo Spike y que eso explicara el cuadro. Pero lo importante es que mostró que mecanísticamente es posible que ocurra, que el ARN foráneo que persiste sea integrado. Esta publicación dijo, bueno, sí, dijo esto, pero es improbable. A lo mejor es improbable. Para SARS-CoV-2 yo creo que es muy improbable porque es un virus que no tiene una persistencia en latencia, es un virus de infección aguda. No suele persistir. No digo que sea imposible porque en ciencia no decimos eso, pero es improbable. Pero ¿qué pasa con este mecanismo para un ARN mensajero sintético persistente? Ahí ya no se vuelve improbable el asunto. Y entonces Alden y colaboradores vieron justo eso. Tomando la publicación de Zhang, dijeron, bueno, si él lo vio con el virus, ¿qué pasará con la vacuna de ARN mensajero? Y entonces expuso a células hepáticas cancerígenas, que es muy fácil mantener en cultivo a células cancerígenas, las expuso a distintas concentraciones de la vacuna de Pfizer. Y lo que vio es que expresan Line las células que están expuestas a la vacuna. Esto es el control y podemos ver, sin que ustedes tengan que saber acerca de este tipo de análisis, que aquí se ve menos rojo, mucho menos rojo. Y el rojo es lo que se asocia, digamos, a la expresión de Line. Entonces, esto activa Line. Y esto que ven abajo, lo azul, está marcando los núcleos de las células. Y esto es muy importante porque pudieron mostrar que el Line encendido vuelve a entrar al núcleo. Y ellos pararon, ya no dijeron, bueno, vamos a ver si está encontrándose dentro del núcleo integrado el gen de Spike de Pfizer. Ellos ya no lo hicieron. No voy a entrar en por qué no lo hicieron. No lo hicieron. Pero se quedaron aquí. Line se activa, genera ADN de doble cadena de ese fragmento de la vacuna, ¿no? Y eso entra al núcleo. Y ahí lo paramos. Así que mecanísticamente es posible. Así que basado en este estudio in vitro con células cancerígenas hepáticas, sabemos esto, que si se activa Line, se convierte el ARN mensajero ADN y es importado hacia el núcleo. ¿Se integra? No sabemos. ¿Se perpetúa en las células transfectadas? ¿Va a quedar ahí ya como si fuera un elemento genético? ¿Puede llevar a inestabilidad cromosómica? Eso es parte de lo que queremos investigar y ya empezamos en la Universidad Autónoma de Querétaro y sé que hay otros grupos que están queriendo hacer eso, pero no lo sabemos. También está esta publicación, una revisión de Tomislav Tomaset-Loslo, que dijo, ¿por qué están ignorando la retroposición? ¿Por qué? Es un evento que sabemos que ocurre.
el ARN persistente puede volverse ADN, no por arte de magia, sino porque tenemos enzimas y mecanismos que eso hacen. Ahora, mencionaba yo en la charla de ayer la diferencia en el proceso que fue utilizado para autorizar a estos productos, ¿no? Y es un proceso limpio que se basa en la generación de estas miles de millones de moléculas de ARN a través de PCR, que ya quedamos que es un proceso que ayuda a amplificar, a hacer copias de. Es muy limpio y luego con una enzima lo vuelven a ARN, eso lo envuelven y ya está. Eso es el proceso A. Pero el proceso B utilizó bacterias y para usar bacterias tuvieron que generar un plásmido, ADN de cadena doble. Entonces, el problema es que hace poco McKernan y su grupo, y Speicher y su grupo, analizaron por secuenciación las vacunas de Moderna y de Pfizer y encontraron la presencia de ese plásmido. Esto no es contestable. Esto no es algo que vamos a decir, bueno, pero yo creo que lo que vieron está mal. No, es lo que es. Es como si yo ahorita saco una foto y digo, están todos ustedes acá. No me pueden decir, no, tú crees que estoy, pero no estoy. Estás, es el equivalente. Eso es la secuenciación. Y entonces vieron el plásmido que usó Moderna y el plásmido que usó Pfizer. Y aquí la situación se vuelve tremendamente compleja. Para empezar, la presencia del plásmido no tendría nada que hacer ahí, porque quedamos que autorizó, la agencia reguladora de todos los países autorizaron las vacunas hechas con el proceso A, que no llevaba plásmido. Y eso es fraude. Les vieron la cara, pues, ¿no? Y está arriba este ADN plasmídico del límite que la FDA y la EMA ponen como a partir de aquí puede ser un problema esa cantidad. ¿Cuánto es eso? 10 picogramos. Un picogramo es 1000 veces más chico que un nanogramo. Hay 330 nanogramos, o sea, 330.000 picogramos. ¿Ok? Así que tenemos un problema. Y si nosotros vemos que la cantidad de ADN que está en estos viales, que puede ser muy variable y que ya expliqué, el método de extracción también influye en esto, implicaría que estaríamos 464 veces, o en el mejor de los casos, 10 veces arriba de ese límite. Ese ADN no tiene nada que hacer en las vacunas. Y yo confío en que nuestros compañeros periodistas, si ven la relevancia de esto, preguntarán ¿por qué hay ADN en estos productos? ¿Por qué hay? Porque esos productos se los inyectaron. ¿Por qué contienen ADN? Y se vuelve más complicada la historia porque, a diferencia del de Moderna, el de Pfizer contiene su plásmido un promotor y un potenciador de CD40. ¿Y qué es eso? Bueno, se los presento. El virus de los simios número 40, familia Poliomaviridae. Su genoma tiene un genoma de ADN de doble cadena circular. ¿Okay? Estamos hablando más o menos de 5.700 pares de bases, una cosa así, no es muy grande. Y SB40 se ha vuelto muy conocido porque puede inducir a el cáncer, ¿vale? Entonces tomé esto tal cual, no le quise cambiar nada ni traducirlo, de una publicación que está explicando qué es esta familia Poliomaviridae que contiene el virus SB40. Y tiene la característica de que por algunos elementos de su genoma se puede integrar en el genoma de las células que infecta. Se mete al genoma, se integra. Y además provee de una posibilidad de expresión de sus genes de manera estable. Y por eso este virus se volvió suculento como opción para la gente que quiera hacer terapia génica, porque justo hace eso, mete su información al núcleo de la célula. Y eso es lo que muchos buscan con la terapia génica, que incluso se integre, porque si yo te lo doy solo como ARN y no se integra, te voy a tener que estar dando y dando y dando. Pero si yo logro darte algo que queda en las células, pues entonces estás produciéndolo por mucho tiempo. ¿Eso queda claro? Ok. Ahora, otra característica que puede hacer este efecto en células que están en división y no división. Otra característica importante a tomar en cuenta. Puede inducir esto incluso en células que están calladitas, como las neuronas, por ejemplo. Puede hacer esto.
Y esto, además, puede estar haciendo copias de sí mismo porque tiene esto que se llama ORI, que es el origen donde va a empezar todo ese proceso de copiado, y esto que es el antígeno grande T. Esos dos elementos son muy importantes. Y por eso se usa en terapia génica. Entonces, vuelvo a recapitular. Las vacunas de Pfizer contienen ADN plasmídico y su plásmido tiene regiones DSB40. ¿Okay? Aquí está esa región del promotor que contiene, en la imagen previa les dije que contenía un promotor. Es esta región, es una región de 72 pares de bases que tienen una particularidad, es la encargada de llevar el material genético al núcleo, porque tiene algo que se conoce como señales, donde pegan las señales de localización nuclear, los elementos que ayudan como a decir, es para allá, el núcleo es para allá, ¿de acuerdo? Esto es una publicación de 1992, imagínense, esto se hace desde hace mucho tiempo. Y nos dicen aquí que la inyección directa de ADN plasmídico al músculo en ratones resultó en la expresión de los genes que pusieron por un tiempo indefinido. ¿Sí? El ADN plasmídico tiene esta característica y en particular si contiene los elementos de SB40. Y aquí en esta publicación del 92, que justo está hablando de este SB40 y de su función en terapia génica, dijeron que para 1960 ya era claro que se necesitaba una transformación genética más eficiente. Y están justo hablando acerca de estos SB40. Y preguntaron en 1992, ¿podrían estos otros virus ser modificados para llevar genes extraños, terapéuticos, más que los suyos a las células? Es la base de la terapia génica. Entonces, McKernan y colaboradores describen esto a través de secuenciación y encuentran algunas regiones de SB40. Y lo que se les dijo fue, bueno, sí, pero el riesgo de transformación no se da solo por la presencia de estos elementos, tiene que tener el antígeno grande T y ese no está presente. Eso es cierto. Este antígeno del virus SB40 inactiva a P53. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con P53, pero es una molécula muy importante para llevar al arresto celular y a la apoptosis. Si yo lo inactivo, ya le quité la posibilidad de suicidarse a la célula. Así que, claro, esta molécula es muy importante para el cáncer asociado a SB40 y ese no lo contiene. Y también le dicen, la replicación de este plásmido requiere el origen, que sí lo tiene, aquí lo pueden ver, SB40 ORI, sí lo tiene, y porque el antígeno T abre el origen, abre la cadena. Eso lo expliqué también cuando les dije, la PCR se basa en con temperatura abrirla, y dije, pero eso pasa en nuestra célula. En este lugar y con el antígeno T se abre la cadena. Así que quienes dijeron esto subestimaron por completo el hallazgo de McKernan. Pero sí puede hacer todo esto si tiene el origen, que lo tiene, y tener otros orígenes como COL1 y F1, que también los tiene. Por aquí está el F1 y el que es COL, es este de acá. Sí los tiene. Entonces, sí es posible que este plásmido pueda estar haciendo copias de sí mismo. En otras palabras, nada más con el ADN tenemos la posibilidad de que sea autorreplicante. ¿Ok? Eso es muy importante que quede claro. Y la inclusión de este ORI que está presente facilita la expresión genética en células de mamífero. Para eso se incluye. Claro, no expresa el antígeno T porque no lo tiene, pero replica y puede ser estable por más de 100 generaciones celulares. 100 veces que esas células estén replicando. Y esto se sabe desde 1999. Tan es así que no se recomienda el uso de plásmidos de ADN para la terapia génica, porque el riesgo de una inestabilidad genómica es muy alto. Entonces, este potenciador, que les decía, el promotor potenciador, justo tiene una relación con las proteínas que tienen señales de localización nuclear, que son así como guías, que lo llevan y lo importan al núcleo. De nuevo, esto lo sabemos desde 1999. La presencia del plásmido con este potenciador
en las vacunas de ARN mensajero de Pfizer incrementan el riesgo de una inserción de este material genético foráneo en el genoma de las células de quienes lo recibieron. Eso es muy fuerte. Y si eso pasa, tenemos ya una mutagénesis insercional, que si se dio en algún lugar donde estén protooncogenes o antioncogenes, es decir, genes que se encienden cuando la célula entra en mitosis, y genes que casi siempre están prendidos tratando de mantener a la célula no en mitosis, si esto se inserta aquí, tengo un problema, porque alteré mi programa de desarrollo, que se los decía al inicio. Y eso lleva a inestabilidad genética, además de que puede permitir hacer más fácil que se vayan adquiriendo y sumando mutaciones. Ahora, quiero compartir con ustedes una conversación muy interesante que tuve ayer en la noche con ChatGPT. Muy interesante. Yo le hice una pregunta. Le dije, fíjate que estoy preocupada porque descubrieron ADN plasmídico con el SB40 en los viales de Pfizer. No sé si estás enterado. A mí no me queda todavía muy claro qué es ChatGPT, ¿no? Pero dije, bueno, hay que tener una conversación civilizada con él. Y entonces me dijo, sí, dado que se han reportado, ¿no?, las secuencias de distintos lotes, pues hay necesidad de tener más escrutinio, más investigación de autoridades de salud pública, investigadores. Yo entiendo que estés preocupada, sí, bueno, yo también lo entiendo, ¿no? Y es por eso que estos hallazgos deben de ser tomados de manera seria, investigados y poder darlos a agencias reguladoras como FDA, EMA y la TG en Australia. Dice, si son cantidades traza, pues entonces tendríamos que determinar si simplemente fue contaminación, ¿no?, o si es parte de algo más problemático. Por sí solo las secuencias de SB40 no van a llevar a un riesgo de cáncer a menos de que esté el antígeno T, lo que ya les expliqué, ¿no? Entonces es menos probable, ¿no? En la ausencia de una investigación profunda es imposible concluir definitivamente qué impacto, si es que lo hay, podrían tener estos hallazgos. Pero estoy de acuerdo que la transparencia y más pruebas deben de ser priorizadas para asegurar al público acerca de la seguridad de estas vacunas. ¿Ok? Sabio, ChatGPT. Dice, es un asunto serio, qué bueno que le estás poniendo atención. Si estás buscando más información, yo te recomiendo que hagas tal. Y ya, ¿no? Dice, me encantó esto. Manténganse curiosos y sigan cuestionando, es importante. Sí, yo sé. Bueno, entonces le dije, fui a una peste y dije, hola otra vez, ¿no? Una pregunta rápida. Gracias. Gracias. Una pregunta rápida antes de irme a dormir, ya era muy tarde, ¿no? Dice, tú mencionaste en nuestra conversación que no me tenía que preocupar demasiado si el vector estaba en cantidades pequeñitas, pero los estudios independientes están encontrando cerca de 500 nanogramos por microlitro, ¿no? Si tú fueras un abogado, ¿cómo pondrías esto como un argumento o usarías esto como un argumento importante para poder demandar a los reguladores que autorizaron estos productos? Yo pregunto esto considerando que el producto que autorizaron se supone que no usaba los plásmidos y mucho menos uno con un promotor que pueda ser leído en células eucariontes. ¿Cuáles son tus pensamientos? Se pone más interesante el asunto. Entonces dice, bueno, es un punto muy importante y puedo entender por qué estás preocupada, ¿no? Te voy a dar una perspectiva, la científica. La cantidad que dices es sustancialmente más de lo que se considera residual. No, pues claro, ya les dije cuánto era el mínimo, ¿no? Dice, y pues sí, no debieron de contener plásmido de ADN con promotores, ¿no? Y es una major red flag, una bandera roja de peligro, ¿no? Por supuesto. Entonces dice, por varios motivos. Contaminación de ADN inesperado, grandes cantidades, podría indicar que no quitaron el plásmido de ADN. Claro, por supuesto. La pregunta es, ¿fue intencional o no? No lo sé, pero no lo quitaron. Las secuencias, la presencia de estos promotores también es de preocupación, ¿no? Y nos dicen ahí para qué, o sea, cuál es la preocupación, que es la que ya les expliqué. Y luego dice, desde una perspectiva legal, no sé si quedaron aquí los abogados, pero esto, si quieren, se los paso la conversación, porque dice, ¿qué es lo que se está jugando aquí en términos legales, ¿no? Los términos de autorización de las vacunas fueron rotas, porque no debían contener eso. Fallas en la calidad de control, el control de calidad. El riesgo a la salud pública. Por supuesto, si no es un juego. Encontrar ADN plasmídico no es un juego. No es, espero que esto de verdad les quede claro allá atrás, no es de conspiranoico. Esto es ciencia. Es un hallazgo.
incontestable. Es así, tal cual. Dice precedentes legales y percepción pública, ¿no? Fíjense, súper importante esto. Y me imagino que a los compañeros periodistas les importa. La percepción pública podría también jugar un papel principal, dado que la gente estuvo bajo la impresión de que estas vacunas se basaban solo en ARN mensajero. Descubrir grandes cantidades de ADN con promotores de CD40 podrían no solo ocasionar problemas regulatorios, sino erosionar la confianza del público. Quien ha ocasionado una erosión en la confianza del público en la salud pública han sido estos problemas. No se equivoquen. Quienes son los más importantes enemigos de la salud pública son quienes trabajan en salud pública, porque han erosionado la confianza del público. Entonces, bueno, dice, en resumen, si está mostrando esto, es de preocupación científica y legal. Desde una perspectiva legal, esto podría ser la base de una demanda contra las agencias reguladoras. Y bueno, yo sugiero que te enfoques, digo, yo no soy abogada, pero él cree que lo soy, ¿no? Si podrías enfocarte en esto, ¿no? Es un asunto técnico, complejo, cualquier caso legal requiere expertos en ley farmacéutica, con aspectos regulatorios y de biotecnología. ¿Sí? Entonces les dije que fue una conversación interesante y a lo mejor ahorita esto usó tiempo, pero me pareció importante compartirlo con ustedes. Ahora, ya se sabe, ya hay precedentes de que el uso de vectores genéticos para terapia génica está asociado con cáncer. Esta es una publicación reciente, el 9 de octubre de este año. Cáncer de sangre después de terapia génica para esta condición. Adrenoleucodistrofia cerebral. 7 de 67 pacientes, eso es un montón, 7 de 67 que recibieron este producto basado en terapia génica, usa otro plásmido, desarrollaron cáncer hematológico, síndrome mielodisplástico y leucemia mieloide aguda. 7 de 67. Y vieron inserciones de este vector, que les digo es otro vector, y mutaciones somáticas justo en los protoncogenes que les mencionaba, los que controlan el ciclo celular. Así que es algo serio. Sí, es otra secuencia, pero el principio es el mismo. Sabemos que esto puede ocurrir. Y los casos se asocian justo con estas inserciones del vector dentro de protoncogenes y la acumulación de mutaciones. Así que bueno, vámonos de vuelta hacia las vacunas de ARN mensajero. Vamos a empezar hablando de cáncer de colon no metastásico. El cáncer de colon no metastásico hay dos tipos en particular, aquellos que tienen una estabilidad genómica y los que no la tienen. Y les va peor a los que tienen inestabilidad genómica. Y eso se mide con microsatélites. Los microsatélites son unas repeticiones que son muy prevalentes en el genoma de las células eucariontes y que nos permite fácilmente ver qué tan inestables son. Entonces, esto publicado este año por Acus y colaboradores, vieron en 76 pacientes que tenían cáncer de colon no metastásico, algunos habían sido vacunados con CoronaVac, una vacuna inactivada, y otros con Pfizer. Y entonces lo que vieron es que todos tienen este cáncer de colon no metastásico, todos. Pero vieron que era significativamente más común que los que recibieron la de Pfizer y desarrollaron cáncer de colon, por los motivos que ustedes quieran, tenían inestabilidad de microsatélites más común que los que recibieron CoronaVac. Entonces, aquí hay algo interesante porque parecería que está llevando hacia esa inestabilidad. Y había otras cosas, ¿no? Como una proteína C reactiva, mayor sedimentación, la tasa de linfocitos y demás estaba alterada. Pero lo importante es esto. Aquellos que reciben estas inyecciones de ARN mensajero sintético de Pfizer tienen más probabilidad de tener un cáncer de colon inestable. ¿De acuerdo? Ese es un primer paso. El segundo, que también mencionó Roxana, los microRNAs. Hemos hablado mucho de DNA, de RNA, de proteínas. Los microRNAs, que son relativamente nuevos, ¿no? Comparativamente con los otros elementos, son reguladores. Son unas secuencias pequeñitas de RNA que no codifican para una proteína. Su papel es regular. ¿Regular qué? Transcripción y traducción. Muy importantes, con un impacto en la proteína que se genera. Hay muchísimos, no voy a entrar aquí en detalles. Lo importante es que existen muchos y juegan este papel en degradar, reprimir o alentar a la expresión de una proteína. Y sabemos que el ARN mensajero sintético tiene el potencial de alterar la expresión de microRNAs. Eso se supo el año pasado.
Y desde el 2022 se vio que había exosomas, acuérdense que son estas membranitas de la membrana celular que contienen cosas. Había exosomas que contenían microRNAs en personas que tuvieron efectos adversos luego de recibir Pfizer o Moderna, específicamente estos microRNAs, en muy poca cantidad, en alta cantidad. Y además en personas que tenían muchos anticuerpos vacunales, que habían respondido inmunológicamente de manera muy severa. Y quiero que pongamos atención en este microRNA que estaba subexpresado, porque regula la expresión de PRX2. ¿Y qué es PRX2? A lo mejor algunos sí lo han escuchado. Pues resulta que es una molécula muy importante relacionada con cáncer. ¿Por qué? Porque PRX2 incluso se considera una oncoenzima. Tiene un impacto positivo, es decir, alienta a un receptor de factor de crecimiento. Y tiene este tipo de eventos que al final inhiben a beta-catenina y E-cadenina. Y estos, si yo los inhibo, voy a empezar a alterar las uniones intercelulares. ¿Se acuerdan que la comunicación entre células era parte de lo que se necesitaba para que la vida multicelular opere bien? Bueno, si yo altero estas uniones, empiezan a ya no quererse tocar las células. Empiezan a ya no entrar y completar este programa de desarrollo. Adquieren propiedades de célula madre. Eso no queremos. No queremos que se desdiferencien las células. No quiero que una célula hepática diga, no, yo me identifico como célula de pulmón. No queremos eso, ¿no? Las propiedades de célula madre, si se adquieren de una célula diferenciada, es una receta directa para cáncer. Entonces, estos productos disminuyen la expresión de este microRNA con la consecuencia de que esta cascada se altera para mal, ¿no? Y que ese microRNA ha sido involucrado en todos estos tipos de cáncer. En algunos casos con una sobreexpresión, en algunos casos con una subexpresión. Es un microRNA muy importante para cáncer. Pues no es cualquier cosa haberlo encontrado ahí. Puede llevar a proliferación descontrolada de muchos tipos de células. Bueno, sigamos avanzando entonces. En resumen, hasta aquí llevamos que pueden inducir un estado de autoinflamación, desregular el sistema inmune, que lo mencionó Roxana, dañar el ADN, llevar a inestabilidad genética y alterar el ciclo celular. Y todavía no he terminado, esto apenas es esta parte. Por otro lado, dura este ARN mensajero meses, y si pensamos en la integración potencial vía Line o vía el plásmido, pues potencialmente 100 generaciones o más. Pero digamos meses, al menos 6, porque estas publicaciones lo que más han reportado son 6, porque ahí pararon el estudio. Y eso implica que durante meses ese ARN está generando la proteína objetivo, que es la proteína Spike. Entonces les pongo esta imagen por si todavía, con todo después de la charla que di, hay quien dice el ARN mensajero no existe. Estos son ribosomas, vean qué belleza, estos son ribosomas y estas son las cadenas de ARN. Es una belleza eso. Bueno, total. Entonces, quedamos que hay posibilidad de integración, pero ahorita solo voy a hablar de la producción de la proteína suponiendo que no haya integración y que durante meses sigue viable este ARN mensajero. Sabemos que la proteína Spike participa en procesos de regulación endotelial, disfunción mitocondrial, lleva estados de hipercoagulabilidad, que también lo platicaron hoy, lleva a que las células envejezcan más rápido, estados proinflamatorios, altera la microbiota del intestino y puede provocar ese síndrome conocido como COVID largo, ¿no? En general. Pero se han hecho estudios en células tumorales in vitro que muestran que agregar proteína Spike interrumpe la interacción que hay entre la proteína P53 y MDM2. Y si yo esta interacción la rompo, la célula ya no puede entrar en apoptosis. Spike hace eso, inhibe a P53. Y no solo esta interacción, sino que además no te expresas, por si faltaba, ¿no? Y además inhibe la activación de esta P21. Entonces, está haciendo por varias vías una desregulación del ciclo y de la posibilidad de que se suicide la célula si está mal. Por lo tanto, este año se publicó este estudio que mostró que Spike, la proteína Spike, es protumorigénica, permite la progresión de cáncer y, de manera importante, decrementa la sensibilidad a la quimioterapia.
lo que implica que si alguien vacunado con esta tecnología desarrolla cáncer y utiliza quimioterapia como un tratamiento, es menos probable que le funcione. Eso es lo que implica. Esto se ha visto in vitro con un linaje de cáncer de mama y otras células también, y con cáncer cervical. In vitro, sí, claro, y no podemos hacer esas inferencias diciendo lo mismo pasa en un organismo vivo, pues, ¿no? Pero es un inicio, mecanísticamente ya se ve. Aquí podemos ver justo eso. Esta es la viabilidad de las células, es decir, que sigan vivas. El tratamiento de quimioterapia busca que no sigan vivas, ¿no? Esa es la idea. Estas son células control y estas son células que fueron transfectadas con el gen Spike, células vacunadas con ARN mensajero. Viven más, significativamente más. Les afecta menos la quimioterapia. ¿Okay? Entonces, tenemos su efecto, que esto se hicieron esos estudios, la proteína Spike reduce la sensibilidad a la quimioterapia. ¿Okay? Ahora, Spike es una proteína hiperglicosilada, tiene muchos grupos de carbohidratos alrededor. Y esto lleva a que disminuya la expresión de caderina, que algunos lo recordarán, se los puse en la cascada previa, que les dije que ayudaba a que las células estén una en contacto con la otra, la reduce. Incrementa la expresión de N-caderina y de otra molécula. Y eso, de nuevo, contribuye a metástasis. Y tiene sentido, ¿no? Si las células dejan de tocarse unas a otras, es mucho más fácil que se desprendan y se vayan a otros lados. Entonces, tenemos esto que podría verse complicado, pero en realidad no lo es. Si yo disminuyo la expresión de E-caderina, claro que va a haber más invasividad de las células transformadas. Está inestable su adhesión y además recuerden que participan en procesos de desdiferenciación, lo que les dije que no es buena idea que una célula se le olvide lo que es, ¿no? Ya no hay tanta apoptosis, no hay arresto del ciclo celular y mayor proliferación. Y están todas estas vías muy bien descritas. No puedo entrar en todas ellas por tiempo, pero lo importante es que sepan que esta baja en la expresión de caderina no es cualquier cosita, ¿no? Esto es justo lo que les decía en la otra diapositiva, ¿no? Que recordaran que ahora fue por 2 vías que llegamos a esta alteración de la expresión de caderina. Ahora, tenemos evidencia, y esto me encantaría que los periodistas allá atrás pusieran atención porque es muy importante. Estos son casos de cáncer de mama en México, datos que me acaban de dar a través de una solicitud de acceso a información. Bueno, no una, hice como 20, pero finalmente me lo dieron. Son datos de la Dirección General de Epidemiología. Pedí casos de cáncer nuevos, es decir, la incidencia de cáncer de mama en mujeres y en hombres 2015, yo dije 2023, no pueden dar 2024 porque no ha acabado, pero me dieron hasta 2022 ellos. Y tenemos en mujeres este comportamiento y en hombres, cáncer de mama en hombres. Pues claro que puede pasar, ¿no? Por supuesto. Vean esta tendencia. Cuando yo vi estos datos, me quedé helada. Yo sé que hay quienes dicen, no, es que en 2021 hubo un incremento porque mucha gente no fue al hospital a revisarse en 2020 porque estaban aterrados. Y no dudo que contribuya parte, pero no esto. No puede ser este incremento. No hay forma. Es decir, 2020, podríamos ir aquí bajó, 21 sube aquí, ¿y aquí? ¿Qué pasó ahí? Y por otro lado, vean el incremento que estamos hablando, es un 29% de incremento con respecto al promedio de estos 5 años. Y quiero explicar por qué el promedio lo hice de 2015 a 2019. Porque 2020 fue un año atípico. Si yo lo incluyo, dado que sí disminuyó el número de diagnósticos de casi todo menos COVID, estoy sesgando los datos. Entonces, antes de ese año atípico, 5 años. ¿Cuál era el promedio? Y 21 y 22 representan este incremento, un 86% de incremento en la incidencia de 2022 con respecto al promedio de 5 años de cáncer de mama en mujeres y un incremento de 265% en cáncer de mama en hombres. Y si lo vemos por grupo etario, está tremenda la situación. Aquí tenemos los colores representan a las edades y vemos que en todas las edades menos, incluso aquí en realidad, no sé si alcanzan a ver que este punto está más arriba que este punto. Lo que pasa es que es muy pequeño el incremento. Tendría yo que ampliar esto muchísimo y la gráfica sería espantosa. Pero en todos los grupos tenemos este comportamiento. Y eso también es atípico. Porque si fuera solamente lo del 2020 y 2021,
que los grupos que más comúnmente tienen cáncer no hubieran ido, vería yo un incremento relativo en el 2022 solo en esos grupos, pero no es así. Incluso aquí, en personas jóvenes, 15 a 19, 20 a 24, y no alcanzan a ver este que está justo abajo, hay un incremento leve. Y vean en hombres, y si se fijan, aparece un grupo etario de cáncer de mama en hombres de 1 a 4 años de edad. Son datos oficiales. 1 a 4 años de edad. Ahora, este ni siquiera lo puse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bien poquitos casos. 5 casos en 2023. Aquí sí pude conseguir los datos de 2023. Lo grafiqué 2022 para que fuera equivalente con el de las mujeres que solo me mandaron hasta 2022. Pero por eso es que no aparece aquí este color y no lo puse en este incremento. Vean estos datos. ¿Pueden nuestros compañeros periodistas ver esto y decir, no me importa? ¿Pueden? Yo no puedo. Es un crimen. Y a lo mejor no es la inyección. A lo mejor no, pero algo está pasando y hay que estudiarlo. Hay que investigarlo, hay que cuestionar, no ignorarlo. Esto es algo que si es ignorado, quien lo ignore forma parte de un crimen. Ahora, cáncer de pulmón, por ejemplo. La proteína Spike puede tener un efecto protumorigénico e impulsar la progresión y metástasis de cáncer de pulmón a través de desregular TLR2. Ya había hablado de TLR7 con el ARN mensajero sintético. Ahora es TLR2. Algo le pasa a esto. Un momento. Ok, TLR2. ¿Por qué? Porque... ya se desapareció ahí también. Ahí trabajo. Sí. Es bellísima. Vale, ya no le muevas. Ya no le muevas. Bueno, ok. Entonces desregula TLR2. Y esta desregulación del receptor tipo TOL2 se conoce desde hace tiempo una progresión en cáncer de pulmón y también, desde el punto de vista de COVID, se sabía que Spike incrementaba la severidad del COVID justo por esa desregulación de TLR2. Por eso se empezó a investigar y luego vieron que le iba mucho peor a gente que ya tenía cáncer de pulmón cuando tenían COVID, ¿no? Pero se atribuye eso, ya se conoce, a Spike, que es justo la instrucción que le están dando a las células de producir. Entonces, puede tener este efecto por múltiples vías. Aquí tenemos Spike, que afecta, ya lo han dicho, al sistema renina-angiotensina. Y esta afectación va más allá de, me altera la tensión arterial, mucho más allá. Afecta a estos elementos, entre ellos algunos que están directamente relacionados o con protumorigénesis o con inflamación sostenida, con las dos cosas. Por otro lado, Spike también afecta a ecadrina y N-cadenina, que ya les mencioné, ya van 3. Esta cascada proinflamatoria por sí misma también nos está afectando estos factores de crecimiento endotelial, lo cual explica que sea más fácil que se formen los vasos sanguíneos alrededor de las masas cancerígenas que se están formando. Ahora, el cáncer de pulmón es el cáncer más común a nivel mundial, de acuerdo a datos oficiales. Este fue el número de casos nuevos de cáncer de pulmón y este es el número de muertes por cáncer de pulmón oficiales en el 2022. Entonces, me parece a mí que es importante considerar que personas que tengan cáncer de pulmón, que recibieron estos productos, podrían tener un peor desenlace. Podrían, no necesariamente tiene que ser así. Me parece a mí muy triste que a la gente que tenía cáncer se les dijo, inocúlate porque eres un paciente de riesgo.
y era todo lo contrario, por muchas vías, tanto por spike como por el elemento activo que es el ARN mensajero sintético. Entonces, a lo mejor están pensando algunos de ustedes o nuestros compañeros periodistas atrás, bueno, pero esta que dice, si te lo inyectan en el brazo y tú me estás hablando de pulmón y de mama y de, pues, ¿cómo va a llegar ahí? Bueno, llega porque se sabe, esto fue el reporte de la EMA, esto es consultable y si no se los puedo pasar con mucho gusto. Pfizer les pasó este informe hecho en ratones con un producto semejante, no tenía spike, lo que les interesaba era ver a dónde se distribuían los nanolípidos con las moléculas de ARN, que rápidamente llega a muchos órganos, incluyendo ovario, vasos, cerebro, riñones, hígado. Así que no se queda en el lugar de la inoculación. Esto está en el reporte, son datos oficiales. Así que sabíamos que había distribución generalizada y por lo tanto es fácil que esto que hemos estado viendo ocurra en cualquiera de estos órganos. Por eso es que es tan extendido el tipo de efectos adversos que puede haber. Esto mismo ya se sabía desde el 2017, una publicación en la revista Molecular Therapy que estaba viendo el candidato de un producto semejante de ARN mensajero para influenza. Hicieron un estudio de biodistribución en ratones y vieron exactamente lo mismo. Rápidamente se distribuye. Entonces, los billones de moléculas de ARN mensajero sintético pueden entrar en casi todos los tejidos y, por lo tanto, producimos esa proteína en las células en las que haya entrado. Estos efectos pueden darse en cualquier célula y también tenemos el ARN mensajero potencialmente en cualquier célula. Por otro lado, hay efectos sistémicos que también pueden influir en el cáncer: inmunosupresión y desregulación inmune. No hay un solo estudio, a la fecha, que haya evaluado los efectos potenciales adversos a largo plazo de recibir 4 o más dosis. No lo hay. Yo no sé en qué número de dosis van aquí en España, pero hay gente que ha recibido muchas dosis. ¿Sexta? Ah, como la sexta. El mismo número. Es una señal. Ok, entonces, puede ser... Puede ser. Espero que no hayan aplaudido por el número de dosis, ¿eh? No. Ok. Puede ser entonces un problema que ya explicó la doctora Bruno de autoinmunidad, porque hay mucha similitud entre la proteína Spike y proteínas humanas, pero eso ahorita no lo menciono porque no tiene que ver directamente con cáncer. Pero sí tiene que ver con cáncer el agotamiento linfocitario al cual se puede llegar por estar duro y dale con esa estimulación monoantigénica, que también nos puede llevar a tolerancia inmune y en el peor de los casos, alergia. Y para aquellos que no lo sepan, la tolerancia inmune es: yo ya no le hago caso a esto, porque me lo has dado tantas veces que esto considero que está bien. Es como acostumbrarnos a la presencia de alguien en la calle de nuestra casa todos los días, porque todos los días lo vemos. A lo mejor el primer día decimos: ¿y este quién es? Pero diario está. Después de un rato ya ni lo ves. Pero la alergia es: yo ya no tengo una reacción contra nada. Contra nada. Spike o lo que sea, contra nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está ocurriendo? Porque pues, me dices que no ha habido estudios, ¿no? Directamente no, experimentales no. Esto fue publicado en PLOS ONE en el 2023. Vemos aquí la incidencia acumulada de COVID-19 en personas que están al día con las inoculaciones COVID y personas que no. Y no tienen ustedes que ser bioestadísticos para darse cuenta que entre la línea azul y la roja hay una diferencia. Por lo tanto, la incidencia acumulada, el número de casos nuevos de COVID es más común entre más te hayas vacunado que entre menos te hayas vacunado. Las admisiones a UCI y las muertes por COVID en Australia, con COVID, aquí tenemos en distintos años, noviembre y diciembre de 2022, noviembre y diciembre de 2022, y los colores representan si es unidad de cuidados intensivos o muerte. 4 dosis o más, 3 dosis, 2 dosis, 1 dosis, ninguna dosis. Vean eso un rato. También a los compañeros periodistas les invito a que vean esta imagen, creo que les puede interesar. 4 dosis
número de admisiones a unidad de cuidados intensivos y muerte en Australia. Esto fue publicado en 2023, la revista Biomedicines, también se las puedo pasar. 3 dosis, 2 dosis, 1 dosis. A lo mejor es porque yo soy veterinaria, pero a mí me parece que las vacunas se supone que protegen. No sé, ¿no tendría que ser al revés? 4 dosis, 3, 2, 1, ninguna. Pero no es así. Entre más dosis se reciben, más riesgo de tener un COVID severo que te manda a la unidad de cuidados intensivos y de morir. Esto fue publicado el año pasado. Y recuerden que les dije que el cáncer en esencia es una enfermedad de inmunosupresión, de que el sistema inmune no funciona bien. Es más probable de ocurrir cuando hay una inmunosupresión crónica. ¿Por qué? Porque las células NK son oncovigilantes, porque los linfocitos TCD8 también, aunque con menos ahínco que los NK, pero también participan en eso. Cuando hay algo que afecta a estas células, puede haber más fácilmente un cáncer. Y sabemos, publicado en 2022, que los fármacos de ARN mensajero sintético ocasionan una desregulación inmune. Específicamente pueden producir este cambio en el tipo de anticuerpo, es decir, inmunoglobulina IgG, producida, que es justo lo que nos explicaba hermosamente Roxana Bruno ayer. Estos anticuerpos que son asimétricos, y se conoce esto como cambio de clase de inmunoglobulina. Estos anticuerpos IgG4 que tienen estos grupos de carbohidratos, de azúcares, y que no son buenos en poder hacer su función, al contrario. Vemos de esta publicación del 2022 estas imágenes, y quiero que pongan atención en esto. Son distintos tipos de anticuerpos IgG. Estos son los que son asimétricos, IgG4. Esto es la cantidad de IgG4 antes de que la persona se vacunara. Esto es 10 días después de la primera dosis. Vamos bien. 10 días después de la segunda. 210 días después de la segunda, la cantidad de anticuerpos asimétricos. 10 días después de la tercera. 180 días después de la tercera. Prevalecen estos anticuerpos. Y eso me lleva a mí a una desregulación, a un estado subóptimo en mi capacidad de neutralizar. Se vuelve bastante importante esta concentración, ¿de acuerdo? Sigo teniendo más IgGs normales, cierto, pero vean la cantidad de IgG4, casi el 20%, cuando estos tendrían que ser muy bajitos, menos del 10% en una persona sana. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos que estos IgG4 no permiten que funcionen adecuadamente los anticuerpos que generamos contra células cancerígenas, porque generamos anticuerpos contra ellos. Claro, por supuesto, el sistema inmune es una maravilla, claro que lo hacemos, pero cuando tenemos estos IgG4 no permitimos que se dé esta reacción de destrucción después de la que hacen las NKs a través de los anticuerpos. Así que es un problema, no solamente hacia los NKs y los linfocitos TCD8, sino hacia estos, los linfocitos B, porque van a empezar a producir, por mecanismos que todavía no se entienden del todo, más IgG4. Ahora, se sabe que el cambio de clase a IgG4 está relacionado con un incremento en la malignización, en la agresividad del cáncer y en el mal pronóstico. Eso se sabe desde antes de COVID. Inhibe, cuando hay IgG4, la citotoxicidad mediada por anticuerpos cuando se ponen células cancerígenas in vitro. Por otro lado, se sabe que hay alteración en las respuestas tipo TH1. Lo mencionó Alejandro, lo mencionó Roxana. Tenemos que tener un balance entre TH1 y TH2. Muy importante ese balance. No es cuál es bueno y cuál es malo. No va por ahí. Es igual que lo de no se trata de ser pro vacuna o antivacuna. Las cosas tienen matices. Y TH1, TH2 también tiene matices. Es un equilibrio. Entonces, se sabe que las personas, bueno, eso fue en experimento con células humanas in vitro y en ratones que se exponen a Pfizer, las respuestas tipo TH1 son alteradas. Y se sabe que la gente que recibió estas inoculaciones de Pfizer tienen un sesgo hacia respuestas TH2, dejan de tener TH1. ¿Cuál es el problema? Que una célula T es ingenua en un inicio, es ingenua. Y cuando es activada puede volverse TH1 o TH2.
TH1 es particularmente importante para que haya una regresión del tumor. Tiene un efecto anticancerígeno. TH2 permite que prolifere el tumor. Todo es conciliación, hay espacio para cáncer, tú quédate, en esencia. Entonces, tener un sesgo hacia TH2, claro que permite una proliferación del cáncer. Así que hemos visto 16 mecanismos independientes y potencialmente sinérgicos, no son excluyentes, que pueden explicar el incremento en el riesgo de cáncer y la progresión rápida, lo que se conoce coloquialmente como turbocáncer, que estoy de acuerdo, no es un término científico. Como se debe decir, es cáncer de hiperproliferación. Ese sí se conoce desde hace tiempo. Entonces, los que están con este circulito en gris, con una S, son atribuidos a la proteína Spike. Los que están con este simbolito de 1N-metilpseudouridina están relacionados con el ARN mensajero sintético. Hay unos que están asociados con las dos cosas. Y esto, esta D en el circulito rosa, se refiere al efecto de la sobreestimulación inmune que nos lleva a una inmunosupresión y agotamiento linfocitario. Bueno, yo espero que estos hayan sido claros, todavía no termino, ya casi acabo. Pero quiero hacer una anotación, y esto en particular para los compañeros allá atrás. Claro que puede haber otros factores que influyan en el incremento de la incidencia de cáncer, por supuesto que puede haber. Por ejemplo, podría decirse, no, yo creo que es el agua que bebe la gente, o yo creo que es la comida que está ultraprocesada, o la vida es muy estresante. Y sabemos que el estrés puede ocasionar un agotamiento también de nuestro sistema inmune. O, bueno, la OMS ya aceptó que el aspartame puede ser cancerígeno, así que la coca de dieta puede hacer eso, ¿no? O el cambio climático, habrá algunos que digan, ¿no? Bueno, el asunto con estos es que tienen más o menos sustento científico. Yo les expliqué ahorita a lo largo de más de una hora el sustento científico que hay para explicar los mecanismos que nos ayudan a entender esa transformación celular que lleva al cáncer. Si alguien puede para estos demostrarlo de la misma manera, habrá que escuchar, por supuesto, pero estos ya estaban desde antes. Estos ya estaban desde antes. En particular el cambio climático, que el clima cambia todo el tiempo, eso está desde que el planeta se formó, ¿no? Pero estos factores que podrían influir ya los tomábamos en cuenta para la incidencia de cáncer, así que algo cambió. Entonces, si recordamos al perrito que me decía el profesor de patología y vemos y recordamos los factores de riesgo, pues no podemos cambiar algunos de estos no podemos hacer demasiado, pero sí podemos dejar de aplicar un producto que ocasiona por al menos 16 vías independientes este tipo de desregulación celular. La pregunta es, ¿están observando un aumento en los casos de cáncer? Ustedes allá atrás, los periodistas de La Sexta, ¿han visto eso entre sus familiares, sus amigos? ¿Han visto entre sus colegas? Todos podemos ser testigos de lo que está ocurriendo y claro que no me animo a decir fue por la vacuna. Eso sería irresponsable, pero aquí planteé los mecanismos que pueden explicarlo y eso es una duda razonable. Vemos aquí, publicado en este año por Guibo y colaboradores, la mortalidad excedente en porcentaje que hay, el número crudo de todas las muertes por cáncer. Mortalidad excedente aquí y esta raya es el número crudo de muertes por cáncer. Los colores corresponden a los años. 2022 es rojo cuando está arriba la mortalidad excedente y azul donde está para abajo. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Personas de 90 años en el 2022 hubo menos mortalidad excedente. Ese grupo etario murió menos de lo que se esperaba, ¿no? Pero todos los otros grupos, casi todos, por ejemplo 75 a 79, vean nada más. La muerte que hay en 2022 excedente, 2021 también, un poquito en 2020. Si se fijan en 2020, prácticamente no hay una mortalidad excedente. ¿Qué pasó ahí? ¿No era eso el COVID? ¿El peor desastre al que se ha enfrentado la humanidad luego de los dinosaurios? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pero la mortalidad excedente en niños de 0 a 9 años, 2021-2022, 2021-22. Vean nada más.
hay esta mortalidad. Estos son muertes por cáncer, muertes por cáncer. Aquí también tenemos para distintos tipos de cáncer, de ovario, leucemia, próstata, orofaringio, piel, etc. Vean, todos los que están arriba en la mortalidad, está muriendo más gente de estos tipos de cáncer que lo que se debería de ver. Hay un problema y ese problema no se va a ir porque lo ignoremos. Necesitamos abordarlo. Entonces, este artículo lamentablemente tuvo que ser retractado y lo mencionó Alejandro, pero no fue retractado porque estuviera mal hecho. Quiero que vean, si ustedes entran en el artículo de Guibo, se encuentran con que está retractado, fue eliminado por los editores. Y normalmente nos dan un motivo. Puede ser porque estuvieron mal hechos los experimentos, porque nos encontramos con que inventaron los datos, yo qué sé. Pero vean lo que dice, los editores en jefe retractaron el artículo. Después de una revisión post-publicación, eso no existe. La revisión por pares es justo el proceso para publicar. Revisión post-publicación se la sacaron de la manga, pero bueno, es decir, los editores lo leyeron. Determinaron que la correlación entre causas de mortalidad y estatus vacunal no pueden ser demostrados con los datos presentados. Es cierto, pero el estudio no buscaba determinar una causalidad, solo la describían. Solamente la describieron. Como Roxana y yo, que en nuestra publicación dijimos, es una hipótesis. Y uno de los comentarios que hizo el editor fue, es que no, a las farmacéuticas no les está gustando que haya esto que dice que esto está pasando. Y dijimos, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que es una hipótesis. La revista es Hipótesis Médicas, para eso es. Es lo mismo, pero ellos dijeron que no. Y como esto invalida las conclusiones del artículo, la decisión fue de quitarlo. Pero las conclusiones del artículo no son que fuera la causa, solo lo describen. Y me encanta esto, los autores no están de acuerdo. Pues no están de acuerdo, ¿no? Pero entonces, dado que esto lo retractaron, vamos a ver si tenemos datos de otros lugares y regreso a los datos de México. Ahora es para displasia cervical severa y carcinoma in situ. 2015, 16, 17, 18, 19, un bajón en 20 que corresponde, les digo, a esto que mucha gente no iba a diagnosticarse. 21, 22. Quizás aquí podríamos decir, pues sí, ¿no? Más o menos quedó al mismo nivel, es decir, estoy como viendo a los rezagados, a lo mejor. Pero ¿y esto? 2015, tumor maligno de cuello de útero. Displasia cervical, el mismo, en distintos grupos de edad, y tumor maligno de cuello. Vean, de cuello de útero, vean esto. Es el grupo de 25 a 44 años de edad. Mujeres de 25 a 44 años de edad. También tenemos, no se ve porque está muy abajo, mujeres de 10 a 14 años con tumor maligno de cuello de útero. Y tenemos 2022 versus 2023, esto refleja la significancia, para distintos grupos etarios, todos juntos. Entonces esto representa la media geométrica de todos los grupos etarios juntos, ¿de acuerdo? Para leucemia, 2022-2023. Linfoma de Hodgkin, 22-23. Linfoma no Hodgkin. Próstata, melanoma, cáncer de mama, de colon, de útero, de ovario, encéfalo, de huesos o cartílagos. No fue, estos también siguen siendo significativos y el único que no, testículo. Fue el único que no varió. En otras palabras, de acuerdo a los datos oficiales de la Dirección General de Epidemiología de mi país, todos menos cáncer testicular incrementaron en incidencia entre 2022 y 2023. ¿Qué es lo correcto? Les pregunto a ustedes, para que tomen eso en cuenta cuando escriban lo que vayan a escribir. ¿Lo correcto es ignorarlo? ¿Lo correcto es decir, seguro es por lo que come la gente? ¿O lo correcto es decir, qué cambió? ¿Qué cambió en el 2021 que pudiera explicar esto? Y a lo mejor el COVID tuvo algo que ver, es posible, pero esto no se vio en 2020, ni siquiera en parte del 2021. Corresponde
al menos epidemiológicamente hablando, en la temporalidad, a la aplicación de un producto que no se había aplicado. Cuestionar eso no te vuelve un conspiranoico. Cuestionar eso te vuelve responsable. Para ir cerrando, esta gráfica se las presentó Alejandro y quiero volver a poner atención en esto, por justo lo que estoy diciendo. Tenemos aquí el exceso de muertes por cáncer en personas recién nacidas a 54 años de edad en Estados Unidos, por cualquier tipo de tumor maligno sin que la persona tuviera COVID o COVID largo, pues porque no había ocurrido en este tiempo. Tenemos cómo fue y tenemos cierta oscilación, ¿no? Hay años donde es un poquito arriba el exceso de muertes y en ese mismo año baja un poquito acá, ¿no? Un comportamiento epidemiológico normal. Todo este periodo fue COVID sin vacunas. El exceso de muerte por cáncer, COVID sin vacunas. Aquí, en este punto, es el punto de inflexión, fue la aplicación máxima de las vacunas genéticas la semana 14 del 2021 en Estados Unidos. Y vean esto. No, yo no creo que tengan que ser epidemiólogos para darse cuenta que la pendiente cambió. Y drásticamente. Y todo lo que está en azul corresponde al declive en la mortalidad por COVID en ese país. Es decir, no están muriendo de COVID, ¿de acuerdo? Es exceso de muertes por cáncer. 78,000 muertes por cáncer después de esta inflexión. ¿Cómo podemos quedarnos sin ningún tipo de emoción al ver 78,000 personas que murieron por cáncer después de la aplicación máxima de las vacunas genéticas? De verdad no puedo. Es un exceso de muerte promedio, considerando el promedio de 7 semanas, del 26%. Eso es altísimo. Si vemos nosotros, bueno, a lo mejor son datos, no sé, dicen otra cosa, hay mucho ruido. Ok, estoy de acuerdo, en epidemiología estamos conscientes que puede haber mucho ruido en los datos. Veamos algo que tiene menos ruido, mucho más objetivo. ¿Cuánto se invierte en el costo del tratamiento para cáncer? Los dólares que son empleados, ahí hay menos ruido, ¿no? Porque estás pagando ahí. Esto es 18, 19, 20, aquí hubo un poco más, durante el 2020 empezó a subir. Vean esto, lo que se está invirtiendo de dólares es un crecimiento de 16.4%, implica 34.500 millones de dólares adicionales al gasto médico al consumidor. Eso es un dato objetivo. Por supuesto. En una de esas tendríamos que acercarnos a las compañías aseguradoras porque yo creo que han de estar traumadas, absolutamente traumadas. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿qué están viendo ustedes entre sus amigos, sus familiares, sus consultas, la práctica profesional? Y si no corresponde a lo que estoy diciendo, qué buena onda. Me parece genial. Ojalá que todos pudieran decir no, y digo, muy divertida tu charla, pero no estás hablando de algo que corresponda a mi realidad. Pero algo me dice que no es así. Entonces, los que pusieron atención a mi primera diapositiva quizás vieron que había un mapa. Y es un mapa, aquí está Italia, que muestra que todos los caminos llevan a Roma. Realmente todos los caminos llevan a Roma. Con estos productos de ARN mensajero sintético modificado en nucleósidos, todos los caminos llevan a cáncer. O, acotemos, pueden llevar a cáncer. Y va a ser más probable que eso ocurra si sigue siendo la narrativa oficial la de desmentir. Es más responsable decir, si insistan estos mecanismos. ¿Es tan difícil decir nos equivocamos? ¿Es tan complicado? Yo creo que tendrían mucho más el respeto de la gente. Porque si no, esta situación muy probablemente se va a agravar y agravar, y habrá un momento en el que no puedan ya mantenerlo escondido. Y esto cobra mucha relevancia porque cada vez hay más ensayos clínicos registrados para productos iguales, para muchas otras cosas. Y además de eso está la tecnología autorreplicante. Y si todo lo que les dije lo consideran negativo, esto es peor, porque esto es como hacer una fotocopiadora que permite hacer más y más
y más copias de ese material. Así que puede ponerse peor. Esto ya lo autorizaron en Japón. Ya está autorizado en Japón. Por Arcturus Therapeutics es justo este, que ya lo está haciendo. Ya lo tienen aquí en Japón autorizado. Y además tenemos este asunto, la promesa de desarrollar estos productos en 100 días. A partir de que haya una necesidad, es decir, que se diga, tenemos este problema, pox del mono, ébola, Marburg, lo que ustedes quieran, en 100 días pueden hacer estos productos de ARN mensajero sintético. Y eso, yo no sé qué opinan allá atrás, pero me parece a mí que en 100 días no podemos evaluar la seguridad adecuadamente. No podemos. Hay una alta probabilidad de problemas en la manufactura. Entonces, bueno, yo quisiera, antes de poner la última diapositiva, o las últimas dos, hablar con ustedes directamente, ¿no? Y hacerles una petición de humano a humano, de que lo que vayan a escribir lo hagan no pensando en su cheque, en su trabajo, en lo que pudiera decir su jefe, sino en lo que les provocó escuchar y comprender esta información. Porque más allá de nuestro trabajo, más allá de cómo nos definamos, al final somos personas que estamos ocupando un mismo espacio. Y ustedes también han sido víctimas de esto. Lo más probable es que ustedes también hayan recibido estos pinchazos. Entre más personas digan, espérame un segundo, esto no fue lo que me dijeron, más podemos tratar de evitar que una situación así se repita. Gracias. Y mucha gente me ha dicho a lo largo de estos años, algunos colegas de ustedes, yo creo también, ¿cómo es que una veterinaria está haciendo esto? Bueno, les expliqué mis credenciales en un inicio, ¿no? Pero quería recordarles otra cosa. Esta es una foto de hace un rato. Fue el 17 de agosto, Día del Veterinario, por cierto, que ese día me titulé. 17 de agosto de 1999. Y aquí estoy leyendo mi juramento profesional. Y esto es parte de lo que se dice ahí. Consciente de la obligación que acepto como profesional en este momento solemne, juro que emplearé mis conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad. A mí me parece que es lo que estoy haciendo. Como veterinaria y como investigadora. Eso estoy haciendo. Ese fue mi juramento. El juramento de los médicos es primum non nocere. Forma parte de lo que dicen. ¿Qué tanto lo siguen? ¿Tienen juramento ustedes, los periodistas? Sería bellísimo que sí. Y si sí, ojalá lo sigan, porque algo me dice que si lo tienen, seguro está relacionado con la honestidad, con el poder comunicar la verdad a costa de todo. Ojalá. Y a lo mejor me equivoco, a lo mejor no existe un juramento de los periodistas. Quizás habríamos de proponerlo. Primum non nocere. Y termino con una cita de Eduardo Galeano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Me imagino que no hay tiempo para preguntas, no sé. Ya ni vi cuánto me tardé, pero no sé, tú dirás si hay tiempo.
¿Una o dos preguntas? Pero creo que necesitas el micrófono. Hola. Es difícil encontrar estudiosos y científicos de alta talla y es aún más difícil encontrar buenas personas y tenemos la fortuna de que tú encarnas una gran científica y una excelentísima persona. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Hasta luego, espero que les haya gustado. O bueno, no sé si gustado, pero que hayan aprendido. O sea, ¿van a estar ahí? Vale. Vale, perfecto. Gracias. Eso no me lo esperaba. ¿Y no querían? Bueno, puedo hablar. Okay. Una excelente exposición y muy emotiva, además. No, mira, la pregunta es muy rápida. El ARN sintético, o sea, las vacunas, hasta ahora inyectaron ARN sintético o ARN replicante. Bueno, los viales contienen las moléculas de ARN, porque sí las contienen, y ADN de doble cadena circular, que es el plásmido. Entonces tiene las dos cosas. El plásmido da la posibilidad de integración, con lo cual se estaría generando más y más proteína spike. Eso significa que entonces que los efectos ya no son reversibles, porque una vez que actúa dentro de la célula... Mira, yo trato siempre de hablar con evidencia que sustenta lo que digo, y cuando no, doy mi opinión, ¿no? Yo no soy médico de humanos, yo no trabajo con pacientes. Entonces, la respuesta que yo te voy a dar podría ser muy distinta a la que te daría Natalia o Miguel o cualquiera de los muchos médicos que están aquí tratando gente. A mí me parece que en este momento no sabemos, pensando que si hubiera una integración, vamos a pensar, no sabemos cómo eliminarla. Esa es la verdad, no sabemos cómo eliminarla. Los tratamientos que se hacen, claro que funcionan, porque estás yéndote al efecto que te ocasiona. Es decir, si yo te doy algo que inmunomodula, te ayudo a tu desregulación inmune. Si yo te doy algo que te protege el endotelio, estoy ayudando en contra de esa inestabilidad que tienes, formación de plaquetas, etc. Pero no estoy yéndome al origen, porque no sabemos cómo quitar de algo que se haya integrado en el ADN, ¿cómo lo quitas? El doctor Peter McCullough dijo hace unos meses que él estaba emocionado porque existía una terapia basada en este RNA interferente que se podría usar para poder inutilizar a ese ARN mensajero. Eso sería no si se hubiera integrado, sino si está en el citoplasma nada más. Mi postura ahí es más cautelosa. Yo no me emociono de pensar en usar terapia génica para tratar terapia génica. Yo no. Pero la respuesta sincera es, desde mi perspectiva, no clínica, sino científica, no sabemos cómo revertirlo. Esa es la verdad. Pero hay muchos tratamientos que están siendo exitosos y se están yendo a los signos clínicos. No sé si con eso te respondo. Más o menos. Okay. Muy bien, pues reanudamos a las 4. Muchísimas gracias, Karina, como siempre.